compartir pantalla. Buenas tardes. Vamos a continuar hoy, en primer lugar, revisando algunos ejercicios de divisiones en cálculo orientado a tuplas y a dominios. Y posteriormente hoy vamos a trabajar el tema del SQL, una primera parte de SQL. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Vamos entonces a revisar unos ejercicios propuestos en la clase pasada. Habíamos hecho esto, una división en cálculo relacional. ¿Están viendo todos la presentación? Bueno, lo que está ahí en Word. Sí, profe. Bueno, entonces habíamos trabajado esto en la clase pasada. Habíamos dicho cómo hacer una división en cálculo relacional, primero en tuplas y luego en dominios. Ahora yo normalmente pues suelo pensar primero las cosas en álgebra y si luego las podemos mirar en los lenguajes de cálculo. Dice obtener los códigos de los proveedores que me suministran al menos todos los artículos suministrados por 03. Esta es la consulta en álgebra relacional. Entonces la planteamos en tuplas. Dijimos entonces que vamos a tener tres tablas. Obviamente una tabla cociente donde va a estar el resultado final. La tabla divisor, que es el eje de la consulta, que es lo primero que uno debe ubicar, es la tabla divisor y que siempre va a estar asociada a esa palabra clave, al menos todos. Entonces, teniendo el divisor y teniendo el cociente, siempre armamos a la medida la tabla dividendo. Y habíamos dicho entonces que esa consulta en cálculo orientado a tuplas, pues la expresábamos de esta manera. Yo quiero tener una tabla cociente que es un conjunto de tuplas T. Pero de esas tuplas T que deben ser de una copia de pedido, vamos a tener tres copias de pedido y las tuplas de pedido las vamos a llamar T, U y V. La primera copia pues corresponde al cociente, la segunda al divisor y la tercera copia de pedido corresponde al dividendo. Entonces, como yo estoy hablando de unas tuplas T de pedido, pero las tuplas de pedido tienen tres columnas, pero a mí me piden son los códigos de los proveedores, entonces yo proyecto y mi consulta es, abro unas llaves, quiero obtener unas tuplas T y me interesa su proyección sobre código de proveedor. Entonces, para obtener esto, yo necesito dos tablas auxiliares, dos tablas adicionales, que son la tabla divisor y la tabla dividendo. Pero mis tuplas T tienen que combinarse con todas las del divisor. Entonces, por eso siempre usamos para todo U, siendo U el divisor. Siempre la variable del divisor va a estar acompañado de un para todo. Y entonces la combinación entre T y U deben existir en unas tuplas B. O sea que deben haber otras tuplas B, otra copia de pedido que son las tuplas del dividendo. Entonces, por eso hablamos de para todo U existe un B y declaro las tres copias de pedido. Pero luego me toca introducir un condicional. ¿Por qué razón? Porque es que yo estoy diciendo para todo U. Pero es que esas tuplas del divisor, sí, son todas las tuplas del divisor, pero no son todas las tuplas de pedido. Son aquellas que satisfacen la restricción de que el código de proveedor igual a 0.3. Entonces me toca poner como condición para todo U. Si U de código de proveedor igual a 0.3, entonces, y ahí relaciono las tres variables de tupla. El código de proveedor de dividendo debe ser igual al del cociente y el código del artículo del dividendo debe ser igual al del divisor. Y ahí tengo yo mi consulta hecha en cálculo orientado a tuplas. Bueno, habíamos dejado una tarea. Esta tarea nos dice, mire, ejercicio. Obtener los nombres de los proveedores de código diferente de 03 que me suministran al menos todos los artículos suministrados por 03. Entonces, claro, la versión que tenemos allí arribita es una versión más sencilla. Esta ya es una versión más completa que implica, en primer lugar, quitar
de esa tabla cociente quitar al proveedor 03. Yo necesito códigos de proveedores distintos de 03, diferentes de 03. Pero es que además no solamente me interesan los códigos de los proveedores, me interesan son los nombres. Y los nombres están en otra tabla, que es la tabla proveedora. Entonces yo tengo aquí 3 copias de pedido, pero necesito agregar una copia adicional con proveedor. Entonces, yo lo que voy a necesitar allí es agregar una cuarta tabla que es proveedor, y esa cuarta tabla es la que va a tener finalmente lo deseado, que son nombres de proveedor. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Entonces, digamos que cómo podríamos resolver esta consulta. Entonces, yo voy, como yo tengo reservadas ya 3 nombres de variables T, U y V, las tengo reservadas para las copias de pedido. A ver qué dice el chat. Ah, ok, Diego. Que te recuperes pronto y que ojalá te vaya muy bien en tus exámenes. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Voy a usar una variable nueva. Como ya tengo U, V, usemos W. Entonces yo voy a tener una variable W que va a estar asociada a la tabla proveedor. Pero como esa variable W no me va me está recogiendo todas las 3 columnas de proveedor, pero a mí solo me interesa el nombre, entonces proyecto. Entonces yo digo, mira, W de nombre de proveedor. Entonces, esta va a ser la variable libre, o sea que la variable W no va a tener cuantificador. Pero entonces ahora las otras 3 variables T, U y V sí van a tener cuantificadores. Pero muy sencillo, respetamos siempre que el para todo va a ser asociado a la variable de la tabla divisor. Y entonces lo único que voy a hacer es agregar existe un T. Entonces aquí voy a insertar, voy a empezar aquí todo el proceso matemático aquí. Entonces, a ver que no estoy viendo, así por aquí está. Muy bien. Entonces, respeto obviamente el para todo U nuevamente. Y ahora respeto el existe un V. Y ahora la variable T ya deja de ser libre y se convierte en una variable ligada. Entonces, para un T, ¿vale? Y ahora entonces hago las declaraciones ya en vez de 3 tablas, ahora voy a tener 4 tablas. Entonces voy a tener mi tabla pedido T, etcétera. Pedido T. Voy a tener mi tabla pedido T. Y voy a tener que, vamos a insertar aquí la conjunción. Sí. Vale. Entonces, pedido T y pedido U. Y ahora tenemos pedido V. Y tenemos acá una cuarta tabla, que ya es la tabla proveedor. Esta tabla tiene como variables a W. Listo. Entonces ahí tengo las 4 tablas. Mantenemos la división, es
lo que está, la división es lo que está entre corchetes y eso lo vamos a mantener igual. La división va a ser igual. Entonces vamos a decir aquí U de código de proveedor igual a 0,3, etcétera. Eso no va a cambiar. Todo lo que está ahí entre ese corchete, que es la división pura, eso se mantiene. Y ahora tenemos que utilizar el símbolo del condicional. ¿Vale? Entonces, mantenemos las condiciones acá. Entonces decimos que B de código de proveedor es igual a T de código de proveedor. Y ahora decimos que B de código de artículo es igual a U de código de artículo. Listo, ahí tenemos la división. Hasta ahí, bien. ¿Qué hace falta? Pues hace falta dos cositas. Una, sacar de la tabla cociente, o sea, de los T, quitar de ahí al proveedor 03. Y la otra, hacer una join con la tabla proveedor. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, saquemos al proveedor 03 de ahí. Entonces, digamos por acá que T de código de proveedor el código de proveedor es diferente de 03. El código de proveedor es diferente de 03. ¿Vale? Ya quitamos a 03 de ahí de esa lista. Y ahora hacemos la join. Ahora hacemos la join. Entonces, la join es pegar la tabla cociente con la tabla proveedor. Entonces, simplemente decimos, mira, IW de código de proveedor es igual a T de código de proveedor. Muy bien, cerramos aquí y cerramos acá. Y ahí estaría la consulta, muchachos. Esa sería la consulta hecha en cálculo orientado a grupo. ¿Ok, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna inquietud? No, profe, todo está claro. Bueno, era básicamente la misma consulta que tenemos aquí arriba. Lo único que tenemos que hacer es como necesitamos el nombre y el nombre no está en pedido, el nombre está en proveedor. Entonces lo que necesitamos es agregar una tabla proveedor con su variable nueva y simplemente hacer una join con el cociente, que es lo que está aquí. Y bueno, y quitar de ahí de la lista, quitar al proveedor 03, porque nos dicen obtener los nombres de los proveedores de código diferente de 03. Mientras que aquí nos dicen obtener los códigos de los proveedores, pero no me dicen diferente de 03. Entonces aquí le agregamos esto, pero como ven no es complicado. Muy bien, habíamos también dejado aquí que vamos a trabajar
consulta en cálculo orientado a dominios. Bueno, en este caso estamos utilizando variables de dominio y estaríamos utilizando las variables X, Y, Z. X para representar códigos de proveedores, Y para representar los códigos de artículo y Z las cantidades. Y entonces para distinguir las tres copias de pedido, pues usamos XYZ, X', Y', Z' y X2', etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar ahora? Necesitamos agregar también una tabla proveedor. Y ese proveedor, pues necesitamos asignarle unas variables. Yo normalmente a ese proveedor yo uso las variables X, Y, Z, pero ya como las estoy usando aquí con pedido, tendré que usar otra variable. Utilicemos N, M y N. Y entonces N va a ser el código de proveedor, M el nombre y N la ciudad. Entonces, en ese caso, vamos a necesitar el nombre de proveedor, vamos a necesitar la N. Y estas variables de aquí las vamos a dejar, pero nos tocaría aumentar las variables de proveedor. Ahora, esta X que es libre acá, aquí ya dejaría de ser libre, entonces aquí habría que escribir, existe un X, un Y, un Z, y habría que agregar dos variables de proveedor que serían la N y la N. La M no, porque la M la vamos a sacar aquí. Respetamos el tema de la división. Esto que está aquí entre corchetes lo vamos a mantener, como hicimos anteriormente. Entonces, a tratar de conservar ahí un poquito para que se pueda visualizar la consulta. Entonces, ahora vamos a utilizar una variable M que va a representar los nombres de los proveedores. Y entonces aquí nos toca insertar variables y mantenemos la misma variable de allí para todo Y', ok. Y ahora vamos a colocar el existencial, pero entonces ya la variable X que estaba en esa copia de pedido ya no es libre, entonces toca declararla aquí. Entonces sería, existe un X, existe un Y, existe un Z, ¿vale? Y hacemos lo mismo con X', Z', bueno, los que están allí. Entonces aquí sería X', el Y' no, porque el Y' ya está aquí. Entonces Z'. Y hacemos lo mismo ahora para el X2', etc. Entonces X2', okay. Y2', Z2'. Bueno, y ahora, como tengo una tabla nueva que es proveedor y voy a llamar NM y N, pues me tocaría entonces aquí poner un existencial para la N y otro existencial para la N. Y ya está. Ok. Y ahora sí, hacemos las declaraciones como las tenemos ahí arribita. Pedido XYZ. Pedido XYZ. El I, conectivo I. Y el pedido X', Y', Z'.
Y tendríamos entonces ahora la tercera copia de pedido. X2', Y2' y Z2'. ¿Vale? Y ahora agregamos la tabla proveedor. Que tendría N, M y N. N, M y N. Muy bien. Y entonces ahora haríamos la división. Y la división es esto que está aquí entre corchetes, quedaría igualito. Entonces pondríamos como está ahí. X2' igual a X, igual a 0,3, perdón, X' igual a 0,3. Si X' igual a 0,3. Entonces, tenemos que insertar aquí un símbolo para el condicional. Listo. Y lo demás quedaría igual. Entonces aquí vendrían X2' igual a X y Y2' igual a Y. Cierro acá y cierro acá. Y ahí está la división. Ahí es lo que está entre corchetes de la división. Ahora tengo que poner la condición. Tengo que poner la condición de que el código de proveedor es distinto de 0,3. Entonces recuerden que el cociente los llamados X, Y, Z. Y el código de proveedor es X. Entonces aquí ponemos la condición. Y X diferente de 0,3. Muy bien. Y X diferente de 0,3. ¿Vale? Y ahora ponemos la join. Entonces necesitamos poner una join entre la copia del cociente, que es pedido de XYZ, y proveedor. Entonces, básicamente tienen que ser iguales los códigos de proveedor, pero entonces el código de proveedor en proveedor es N y el código de proveedor en pedido es X. Entonces simplemente decimos y N debe ser igual a X y ya está. Cerramos paréntesis y cerramos las llaves. Y ya está. Esta sería la consulta en cálculo orientado a dominios. ¿Estamos, chicos? ¿Aló? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, Sí, muy profe. bien. Bueno, con esto terminamos el tema de lo del cálculo relacional. Entonces, hoy vamos a empezar a continuación a mirar el tema del SQL. Entonces, voy a abrir aquí esta presentación. Bueno, entonces hoy vamos a empezar a trabajar con nuestro lenguaje comercial, que es el SQL. A veces lo llamamos SQL, lo pronuncian también SQL. Bueno, recordemos algo que ya habíamos mencionado, que los lenguajes de consulta se dividen en dos categorías, los lenguajes formales o matemáticos y los lenguajes comerciales. De los lenguajes formales, pues tenemos el álgebra relacional y el cálculo relacional. Ya estos dos lenguajes ya los hemos estudiado. Y de los lenguajes comerciales, pues el lenguaje que prácticamente es el estándar universal, el más usado es el SQL, y ese sería el lenguaje que vamos a empezar a estudiar en el día de hoy.
Este lenguaje SQL es un híbrido entre álgebra relacional y cálculo orientado a tuplas. O sea que el SQL se basa en los operadores del álgebra relacional y el cálculo orientado a tuplas. El SQL es un híbrido, entonces es una mezcla de álgebra relacional y cálculo orientado a tuplas. Mire que no está mezclado con cálculo orientado a dominios, sino con cálculo orientado a tuplas. Para el cálculo orientado a dominios existe otro lenguaje comercial que se llama Query by Example, o también se conoce a veces con el nombre de Query by Forms. Pero no vamos a mirar ese lenguaje. El lenguaje que nos interesa es el SQL, y el SQL es una mezcla entre álgebra relacional y cálculo orientado a tuplas. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Muy bien. Muy bien. Ahora bien, la palabra SQL es un acrónimo. Cada letra de estas, la S es de estructurado, la Q es de query, de consulta, y la L de lenguaje. En inglés, esta sería la expresión, es un acrónimo en inglés. O sea que SQL, ¿qué significa? Lenguaje de consulta estructurado. Lenguaje de consulta estructurado. Esto puede llevar un poquito al engaño, porque uno puede pensar que el SQL es únicamente un lenguaje de consulta y resulta que no. Entonces, por eso aquí les aclaro, el SQL en realidad tiene 3 funciones. Yo lo puedo usar como lenguaje de definición, como lenguaje de operación y como lenguaje de consulta. Él como lenguaje de definición o creación, el SQL yo lo puedo usar para definir o para crear la base de datos. Entonces, hay unos comandos de SQL que son comandos de definición o creación. Entonces, yo voy a crear la base de datos, yo tengo que crear las tablas. Entonces, para eso hay unos comandos create table. Yo creo la tabla, le doy un nombre, le defino las columnas, defino esas columnas de qué tipo de datos son, defino la longitud. Pero cuando yo uso este lenguaje de SQL de definición y yo creo la tabla, en realidad yo lo que estoy creando es como la carcasa de la tabla, el esqueleto de la tabla. Esa tabla está vacía. Sí, esa tabla tiene un nombre. Esa tabla tiene definidos unos nombres de columnas, pero no tiene tuplas, está vacía. Es como el esqueleto, la carcasa de la tabla. Entonces, si yo tengo que meterle información, llenar esa estructura de tuplas, tengo que utilizar el lenguaje de operación o manipulación. Ese lenguaje de operación me permite a mí insertar tuplas, borrar tuplas, modificar tuplas, actualizar. Entonces, yo puedo así realizar todas las operaciones de inserción, borrado, modificación, actualización. Entonces, el SQL, hay unos comandos para definir las cosas, por ejemplo, para crear las tablas, pero no solamente yo puedo crear tablas, yo puedo crear tablas temporales, yo puedo crear vistas, yo puedo crear alias, yo puedo crear índices. Entonces, el SQL es un lenguaje muy completo que tiene una serie de comandos de definición. Todos ellos empiezan con create tal cosa, create table, create alias, create index, voy a crear un índice de búsqueda, create view, voy a crear una vista. Entonces, ese es el SQL como lenguaje de consulta. Pero yo voy a tener también un SQL como lenguaje de operación, un update, voy a hacer una actualización, voy a insertar un insert into. Entonces, todas esas operaciones forman parte también del SQL. Y obviamente tenemos un SQL como lenguaje de consulta. Pues con el profesor de laboratorio nos hemos distribuido un poco la tarea. Yo anteriormente daba el SQL con estas 3 cosas en clase, pero con lo del laboratorio nos hemos distribuido la tarea. Yo aquí en clase me voy a dedicar a mirar el SQL únicamente como lenguaje de consulta. Como nosotros hemos venido trabajando las consultas,
en estos lenguajes anteriores acá. Entonces yo lo que voy a hacer es darle continuidad a esto. Una consulta que la hicimos en álgebra, la pasamos a cálculo orientado a tuplas, a cálculo orientado a mínimo, y ahora la vamos a hacer en SQL. Entonces voy a presentarles el SQL como lenguaje de consulta. Y vamos a ver entonces todas esas consultas que hemos hecho en álgebra, todas esas consultas que hemos hecho en cálculo, cómo las podemos hacer en SQL. ¿Ok? Y entonces yo le dejo a la parte del laboratorio, les dejo el SQL como lenguaje de definición y como lenguaje de operación. ¿Entendido, chicos? ¿Sí? ¿Aló? ¿Entendido? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver nosotros el SQL como lenguaje de consulta. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa el SQL como lenguaje de consulta? El SQL como lenguaje de consulta tiene 3 cláusulas básicas que son select, from y where. De estas 3 cláusulas básicas, 2 son obligatorias, que son la select y la from. Siempre en una consulta tienen que ir estas 2 cláusulas. Siempre vamos a tener una select y una from. Siempre vamos a tener esas 2 y esta es opcional. Aunque pues la mayoría prácticamente casi siempre van a estar las 3. Select, from y where. Hay otras cláusulas que no las vamos a mirar nosotros aquí. Yo le puedo agregar unas cláusulas adicionales. Por ejemplo, si yo quiero que me ordene los resultados de la tabla de manera ascendente, descendente, hay una cláusula adicional que es order by, ordenar por. Yo quiero que me ordene por determinada columna y quiero que me ordene de manera ascendente o descendente. Y la otra cláusula es la de group by, agrupar por. Entonces, por ejemplo, yo quiero tener los nombres de los proveedores, pero quiero que me los agrupe por ciudades. Entonces, me agrupa los de Cali, me agrupa los de Medellín, los de Bogotá, etc. Entonces, hay 2 cláusulas adicionales que son order by y group by. ¿Ok? Que son útiles, pero yo quiero concentrarme en las fundamentales que son estas 3. La cláusula select, como su nombre lo indica, pues genera un poquito de confusión. ¿En qué sentido? Que uno puede pensar que esta select es una selección. Sí es una selección, pero no es una selección en el sentido nuestro, no selecciona tuplas. Selecciona es columnas. O sea que en realidad esta cláusula select es un pi, es una proyección. Entonces nosotros vamos a ver cómo los operadores del álgebra relacional se pueden expresar en SQL. Los 2 primeros, los más sencillos para expresar en SQL son el de proyección, el pi, y el sigma de selección. Entonces, en la select uno menciona cuál es la columna o columnas, en plural, porque puede ser que me interese más de una columna. Entonces yo aquí menciono cuál es la columna o columnas que me interesan. O sea que esto equivaldría a lo que hacemos en álgebra con una proyección, con un pi, y que debajo ponemos los nombres de las columnas. Aquí decimos select y decimos columna o columnas. Aquí colocamos la lista de las columnas que me interesan a mí. Entonces, si a mí me interesan varias columnas, simplemente las nombro separadas por comas, ¿vale? Y luego viene la from. Esas columnas, ¿de qué tablas son? ¿De qué tablas estamos hablando? Entonces, aquí también vamos a mencionar un nombre de tabla o varias tablas. Pueden ser varias tablas. En ese caso, cuando yo tengo el plural tablas, esas tablas van a estar separadas por comas. Y aquí las columnas separadas por comas. Ahora bien, si a mí me interesan de esta tabla o tablas, no me interesan todas las tuplas, todas las filas, yo tengo que hacer una selección. Y esa selección, entonces hay una cláusula
que es la cláusula where. En esta cláusula where yo impongo las condiciones. Ah, mira, es que yo quiero obtener aquí los nombres de los proveedores de la tabla proveedor, pero son los proveedores de Cali. Entonces yo tengo que poner aquí la condición y decir que la ciudad es igual a Cali. Entonces esas condiciones son las que vienen aquí en la cláusula where y equivalen a utilizar en álgebra un sigma. ¿Ok? Ahora bien, estas condiciones, cuando nosotros veíamos en álgebra el sigma, nosotros construíamos unas fórmulas. Unas fórmulas, utilizábamos los nombres de las columnas, operadores aritméticos de comparación, constante, etc. Aquí es muy parecido. Aquí es donde viene la parte de cálculo orientado a tuplas. Aquí construimos expresiones parecidas a las que hacemos en cálculo orientado a tuplas. Entonces, estas condiciones las tenemos que expresar mediante predicados. Recuerden que el cálculo orientado a tuplas es un subconjunto del cálculo de predicados. Entonces, ¿cómo vamos a expresar las condiciones? ¿Cómo vamos a construir eso? Utilizando predicados. Entonces, vamos a ver los predicados como más usados, más utilizados. ¿Ok? ¿Estamos, chicos? ¿Bien? ¿Aló? Sí, ¿Aló? profe. Sí, profe. Recuerden que una sentencia SQL, select from where, termina, ojo, esto es importante, este punto y coma. Cuando yo le pongo un punto y coma, significa que hasta ahí llega la consulta. Hasta ahí llega la consulta. ¿Ok? Muy bien. Porque yo voy a tener consultas más complejas donde puedo tener varias select from where. Entonces, si yo le llego a poner un punto y coma, yo cierro eso ahí y se ejecuta hasta ahí. Y puede ser que acá abajo haya más condiciones. Entonces, debo tener cuidado con el punto y coma. Bueno, muy bien, chicos. Vamos a ver entonces los predicados. ¿Cuáles son los predicados? Bueno, como ustedes pueden observar, es muy parecido a lo que tenemos en álgebra relacional. Tenemos los predicados aritméticos de comparación, mayor que, menor que. Ojo que mire cómo se escribe ya el mayor igual. Ya no le ponemos la rayita aquí debajo aquí de este mayor que. En matemáticas el mayor igual vendría aquí. Miren cómo se expresa el mayor igual, cómo se expresa el menor igual y miren estas dos notaciones para el diferente. El diferente usted lo pueden expresar poniendo un mayor que y un menor que y un mayor que. Esto significa diferente. O la otra es poner el signo de exclamación y un igual. Esta notación que está aquí es más antigua. Esta era la notación que usábamos hace algunos años para expresar el diferente, un menor y un mayor. Hoy en día se utiliza más esta notación. Acuérdese que en matemáticas el igual está atravesado por una diagonal, un slash. Aquí no lo podemos atravesar, sino que le ponemos este símbolo de exclamación. Entonces tengan en cuenta eso, que ya el mayor igual se expresa de esta manera, el menor igual se expresa de esta manera, y el diferente se expresa de estas dos formas, con un menor mayor o un exclamación igual. Esto significa diferente. Bueno, los conectivos lógicos, pues ya no utilizamos los símbolos, sino estas palabras en inglés, and, or y not. Equivale a una conjunción, una disyunción y una negación. ¿Ok? Bueno, como esto es cálculo de predicados, pues aquí utilizamos cuantificadores. Lo que pasa es que en SQL no se maneja el para todo. Toca simularlo con un no existe. Entonces, ¿cuáles son los cuantificadores que usamos? El existe. No se le olvide colocar la S al final. Muchos escriben existe y llegan hasta la T. Existe hasta acá, la S adicional. Entonces, esto representa el existe y aquí está su negación, el no existe. Un para todo yo lo puedo simular con un no existe. Si yo quiero decir para todo X
vuela X y no tengo el para todo, ¿yo cómo podría expresarlo? Diciendo, no existe un X tal que no vuele X. Recuerden un poquito lo que ustedes veían en el curso de lógica de argumentación. Entonces, un para todo X, P de X equivale a decir no existe un X tal que no P de X. Muy bien. Y aquí viene este predicado es muy útil. El in y el not in. A ver. Es cuando yo quiero especificar unos valores que están in dentro de una lista o están fuera de la lista. Entonces puedo usar el in si los valores están dentro de la lista y el not in si los valores están fuera de la lista. Entonces yo puedo decir, mira, el precio in y yo luego doy una lista de precios. Entonces abro paréntesis y dentro pongo una lista de precios. Y esos precios los puedo colocar separados por comas. O una lista de valores. Yo digo acá columna color in y acá en la lista yo menciono unos colores, amarillo, azul, rojo, verde, naranja, lo que sea. Entonces yo tengo que especificar una lista. Ahora veremos una cosa muy interesante más adelante, que esta lista yo la puedo construir explícitamente, abro paréntesis y doy los valores separados por comas y entrecomillados. Pero yo puedo generar una lista como el resultado de una consulta. Entonces, cuando yo haga un select from where, el resultado es una tabla, pero esa tabla es una lista. Entonces, este predicado in va a jugar un papel muy importante cuando estemos trabajando el concepto de subconsulta. Muy bien. Bueno, aquí hay otros predicados que se llaman de cuantificación comparada y es el all y some. Imagínate que tú quieres comparar, por ejemplo, los precios de un proveedor y tú quieres compararlos con que sean mayores que todos los precios de otros proveedores o mayores que algún otro proveedor o mayores o menores o iguales. Estos se llaman predicados de cuantificación comparada y la sintaxis es nombre de columna. Luego utilizo un operador de comparación, un mayor que o menor igual. Y estas dos palabras reservadas, all y some. Y aquí viene un predicado especial que es cuando yo necesito hacer consultas y quiero hacer consultas como aproximadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo necesito obtener una información, pero yo no me acuerdo del nombre del proveedor. Yo sé que empezaba por P, entonces utilizo este predicado like. Entonces yo digo aquí nombre del proveedor like y utilizo estos comodines, el símbolo de tanto por ciento y el símbolo de el subrayado. El tanto por ciento me va a reemplazar una cadena de símbolos. Si el subrayado me reemplaza un símbolo. Entonces imagínate que yo digo, es que yo no me acuerdo el nombre del proveedor. Era como, pesaba como por la P. Entonces yo escribo non proveedor like, abro comillas, pongo la P y pongo el símbolo de tanto por ciento. Entonces me trae los nombres de todos los proveedores que comienzan por P. Entonces me trae a Paco, a Pucho, a Perico, bueno, en serio. ¿Entendido, muchachos? ¿Aló? Sí, profe. ¿Aló? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? Antes de avanzar. No, profe, todo claro. Bueno, entonces miren que es un conjunto muy pequeño. Con este conjunto pequeño es suficiente para uno.
Hay otro predicado que no lo incluí aquí, pero que uno lo puede simular con and, or, que es el between. Cuando uno quiere que el valor esté en un rango, utiliza un predicado que llama between. Pero uno lo simula con and, coloca un valor entre tanto y tanto. Okay. Bueno, entonces ahí el único que excluí fue al between. Muy bien, muchachos. Entonces vamos a ver ahora cómo expresar operadores del álgebra relacional en SQL. Entonces, vamos a tener primero estos dos operadores de teoría de conjuntos. ¿Cómo expresar una unión de conjuntos? Recuerden ustedes que cuando uno va a hacer unión de conjuntos, las dos tablas deben estar definidas sobre las mismas columnas. Entonces, aquí utilizamos un operador llamado union. Entonces, imagínate que yo llego acá y con esta select from where yo obtengo una tabla. Esa tabla va a tener estas columnas que están aquí en la select. Y yo la voy a unir, union, con otra tabla. Y esa tabla también va a tener unas columnas. La restricción es que estas columnas que se nombran aquí deben ser las mismas de acá. ¿Ok? Los nombres de columnas en ambos select deben ser iguales. Eso vale para la unión y eso vale para la diferencia también. Entonces, en la unión utilizamos el operador union y aquí yo estoy pegando estas dos tablas. Entonces aquí yo select from where, esto es una tabla, la uno con esta otra tabla. La condición es que los nombres de columnas van a ser iguales. Para la diferencia, lo mismo. Yo tengo una primera tabla y a esta tabla le voy a restar, utilizo el minus del resto de esta otra tabla. Para restar las dos tablas deben estar definidas sobre las mismas columnas. ¿Y qué significa esto? Que esto me va a arrojar a mí todas las filas de esta tabla que no están en esta segunda tabla. O sea, o mejor dicho, a esta tabla yo le quito todas las tuplas de esta tabla que se encuentren aquí. Ok. Entonces ahí hago yo una diferencia entre las dos tablas. Bueno, miren que ya esto utiliza varias celes, varias from y where, y mire que cierran las consultas, cierran acá con un punto y coma. Cierran las consultas con un punto y coma. Bueno, estos son dos operadores del álgebra relacional expresado allí. No son los más interesantes. Los más interesantes son estos dos. Ya vimos proyección y selección al principio. Y ahora miremos estos dos operadores que sí son los más importantes. Por un lado, el producto cartesiano. Entonces, aquí es donde el SQL me parece muy potente, porque mire, si usted quiere hacer el producto cartesiano de una tabla por otra, proveedor por pedido, usted lo único que tiene que hacer es en la from colocar los nombres de las tablas separadas por una coma. Usted da los nombres de las tablas separadas por una coma y eso ya automáticamente es un producto cartesiano. Si usted no hace proyección, aquí en la select, este asterisco es un comodín. Este asterisco significa que usted va a tomar todas las columnas. Entonces usted aquí hace un producto cartesiano, tabla 1 por tabla 2, y usted no proyecta sobre ninguna tabla, entonces usted dice aquí select asterisco. Entonces significa que usted toma todas las columnas del producto cartesiano. Pero mire lo potente del lenguaje. Basta con que usted dé los nombres de las tablas separadas por comas. Y esto yo lo puedo extender. Yo puedo hacer un producto cartesiano de n tablas. Por ejemplo, en la basecita de datos que nosotros tenemos, yo puedo colocar en la from proveedor, coma, pedido, coma, artículo. Ahí estaría haciendo yo un producto cartesiano de las tres tablas. Yo escribo los nombres de las tablas separados por comas. Proveedor, artículo, proveedor, coma, artículo, coma, pedido. Y ahí estaría haciendo yo un producto cartesiano de las tres tablas. Ahora, el producto cartesiano es la base de la natural join. Entonces, ¿qué sería? Perdón.
¿Qué sería una natural join? Entonces, una natural join es, haga primero un producto cartesiano. Imagínense que usted va a hacer una join natural entre dos tablas, entre la tabla 1 y la tabla 2. El requisito para usted hacer una join entre esas dos tablas es que las dos tablas tengan una columna en común. ¿Ok? Pero usted lo que hace es entonces un producto cartesiano, tabla 1, tabla 2. Ahí está el producto cartesiano. Pero luego usted, sobre esa tabla de producto cartesiano, usted debe hacer una selección que está aquí en la web. Y es seleccionar a aquellas tuplas del producto cartesiano tal que la columna común, llamémosla I y J, llamémosla así y J, estas dos columnas, la columna I de la tabla 1 y la columna J de la tabla 2, deben ser iguales. Deben ser, los valores de esas dos columnas deben ser iguales. Noten aquí lo interesante que yo doy el nombre de la columna como extensión del nombre de la tabla. Ahora vamos a mirar, cuando hagamos las consultas, vamos a mirar la importancia de hacer esto. A ver, si dos tablas tienen columnas diferentes, no es necesario hacer esto, pero es muy conveniente, es muy recomendable. Luego les explico por qué. Entonces, uno puede dar los nombres, acostumbrémonos a dar siempre los nombres de las columnas como extensión de los nombres de las tablas. Y en una join yo tomo todas las columnas de la primera tabla, por eso pongo punto asterisco. Este asterisco es un comodín que me representa todas las columnas de la tabla 1. Y de la tabla 2, algunas columnas que yo especifico. Bueno, digamos que aquí ya tenemos lo básico. Ya tenemos los predicados básicos y tenemos los operadores básicos. Ya con esto podemos empezar a trabajar consultas. Entonces, vamos entonces a hacer eso. Vamos a empezar en el día de hoy a trabajar consultas, a hacer ya esto más interesante. ¿Ok, chicos? ¿Estamos? ¿Aló? ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces empecemos a jugar. Digamos, vamos a hacer consulta. Entonces tenemos esta la base de datos, proveedor, código, nombre, ciudad, artículo, código, artículo, nombre, color y precio, pedido, código de proveedor, código, artículo y tal. Vamos a empezar a hacer consultas. Utilizando esos predicados y esos operadores. Entonces yo digo, mira, yo quiero obtener, comenzamos como siempre con las consultas más sencillas. Yo quiero obtener los nombres de los proveedores de Cali. Esta consulta ya la hicimos en álgebra, ya la hicimos en tupla, ya la hicimos en dominios. Vamos a ver cómo la hacemos. Obtener los nombres de los proveedores de Cali. Vamos a hacer esta consulta. Entonces, las cláusulas básicas son select, from y where. Estas son mis tres cláusulas básicas. Muy bien. Entonces, en la select yo especifico las columnas sobre las que voy a proyectar. Es el pi. ¿Qué me están pidiendo? Ah, nombres de proveedores. Ah, entonces aquí ¿qué vendría? Nombre de proveedor. Nombre. Ok. Mire esto un poquito más acá. Ay, ¿de qué tabla? ¿En dónde están esos nombres de proveedores? ¿Sobre qué tabla estamos actuando? Ah, entonces aquí pongo el nombre de la tabla. Tabla se llama proveedor. Ah, bueno. Muy bien. Bueno, pero si yo dejo eso así, me sacaría todos los nombres de los proveedores, pero me piden son los nombres de los proveedores de Cali. De Cali. Ah, entonces yo debo allí escribir una condición. Que las ciudades de los proveedores deben ser igual a Cali. Ah, bueno, entonces simplemente utilizo los predicados que hemos visto. Entonces ponemos el nombre de la columna, ciudad del proveedor. Ah, bueno,
utilizo un operador de comparación, el igual, y pongo aquí el valor entre comillas, cal, la constante. ¿Listo? Y le pongo un punto y coma y ya está. Esa sería la consulta. Esa sería la consulta, muchachos, en SQL. Y estaría bien. Bueno, pero yo les acabo de decir algo. Mire que el nombre de proveedor, solo está en la tabla proveedor. Solo está en la tabla proveedor. Entonces yo no necesito aquí poner nombre de proveedor a donde pertenece. No es necesario, pero sí es conveniente. A ver, resulta, muchachos, que cuando uno tiene un manejador de bases de datos, una cosa es la base de datos creada por los usuarios. Nosotros creamos la tabla proveedor, artículo, pedido. Pero resulta que el manejador de base de datos, por encima de esa base de datos, tiene otra base de datos. Técnicamente eso es lo que se llama una metabase. O si quieren, en un lenguaje más coloquial, es como un diccionario. Entonces resulta que el manejador de base de datos tiene unas tablas especiales donde va guardando todas las definiciones que uno hace. Entonces hay unas tablas que se llaman tablas del sistema, son una metatabla. Es una tabla cuyas tuplas son información de las tablas de los usuarios. Entonces yo acabo de crear mi base de datos proveedor artículo. Entonces en esa metatabla va a aparecer proveedor, quién la construyó, quién la definió, qué columnas tiene, de qué tipo son. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Entonces resulta que en ese diccionario se guarda toda la información de las tablas, toda la información de las columnas, toda la información de los alias, de los índices, bueno, un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, nombre de proveedor. Nombre de proveedor está solo en la tabla proveedor, o sea que esta consulta como está ahí está bien. Pero ¿qué pasa? Cuando yo hago esta consulta, el manejador de la base de datos, el motor de la base de datos, tiene que ir a averiguar este nombre de proveedor, a qué tabla está asociado y si es cierto que este nombre de proveedor está asociado a la tabla de proveedor. Pero él tiene que ir a hacer una búsqueda adicional en la metabase. Ahora bien, si yo tengo una basecita de datos pequeña, eso no va a significar nada. Los tiempos de respuesta van a ser iguales prácticamente. Pero cuando uno tiene bases de datos reales con cientos de miles de millones de registros de tuplas, el tener que hacer búsquedas adicionales en el diccionario puede llegar a representar costos en tiempos significativos. Entonces, muchachos, por eso la recomendación es la siguiente, que hagamos estas consultas mejor así. Select y pongamos primero el nombre de la tabla, proveedor, punto, nombre de proveedor. Como les digo, no es estrictamente indispensable. El que usted lo ponga o no, no le va a alterar a usted la consulta, el resultado de la consulta. No le va a salir nada distinto. Pero en bases de datos reales puede llegar a ser significativo. Puede llegar a ser significativo en los tiempos, ¿ok? Entonces aquí declaramos proveedor. Vamos a ver si le acá. Bueno, muy bien. Y acá hacemos esto. Y ponemos también el nombre de la tabla, proveedor, punto, ciudad de proveedor,
la calidad, vamos a ver, espero que no me vaya a salir. Sí, se me va. Bueno. Listo. Entonces, digamos que hay esas dos maneras de hacer esa consulta. ¿Entendido, muchachos? Ambas producen la misma respuesta. Ambas producen la misma respuesta. ¿Ok? O correr esto más. Ambas producen la misma respuesta, pero puede ser la segunda más eficiente que la primera. ¿Entendido, muchachos? ¿Aló? Profe. Vale. Entonces, acostumbrémonos a esto. Muy bien. Y más adelante les voy a dar una segunda recomendación también muy importante. Bueno, muchachos, vamos a ver. Entonces, hagamos otra consulta. Pongamos que yo quiero que ustedes hagan esta, que es muy sencilla también. Ya la hicimos antes. Obtener los códigos y los nombres de los artículos de color azul precio mayor que 100. Bueno, chicos, ¿cómo harían esa consulta? A ver, quiero que ustedes la hagan. Pues primero sería select, Muy bien, select, sí, artículos punto códigos, muy bien. Entonces sería artículo, código, sí, coma, artículos, perdón, punto código nombre. artículo. Artículo, no hay necesidad de repetir la palabra artículo. Ah, ok. Entonces Pues, sería nombres. Ujú. artículo punto código de artículo, coma, nombre de artículo, muy bien. From, Eh, Son artículos, okay. Where, when, color, igual, azul. no, bueno, utilicemos el Bueno, si artículo punto color, color, igual, sí, pero bueno, azul, azul, and, and. A mí me gusta poner siempre el AN aquí debajo, pero lo puedes poner ahí, en la misma ok, línea. Yo siempre los pongo debajo, pero lo puedes poner ahí en la misma línea. ok, bro. Y ya sería artículo punto precio, mayor a 100. Punto y coma, ¿verdad? Ok. ¿Listo, muchachos? Entonces, miren lo interesante de esto, lo interesante de la consulta, ¿ok? Bueno, muy bien, muy bien. A ver, hagamos otra consulta. Sencilla. Yo quiero obtener los códigos de los artículos
color amarillo o azul o rojo. ¿Cómo haríamos esta consulta? Sería select, Sí. Select. punto código, Artículo. Punto código de artículo. ujú, from, artículo, Un artículo. Where. where, artículo punto color, igual a amarillo, Aquí cuestiona o, el espacio, voy a ponerlo así lineal. ajá, azul o rojo. Profe, ahí no, no. O sea, ahí es necesario volver a colocar color y, Sí, sí, o sería sí, colocarlo junto. sí. Es necesario, como tal como la estamos haciendo. Sí. O sea, no, o sea, si digamos colocaríamos todo, o sea, digamos amarillo o azul o rojo, No, 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 ¿estaría no, mal? no, está mal. Ok. Si quieres puedes omitir el nombre de la tabla y poner color igual a amarillo o color igual a azul o color igual a rojo, pero no puedes colocar color igual a amarillo o azul o no. Tienes que dar Ah, el nombre de la columna por lo menos. El de la ok. tabla es opcional. Listo. Así quedaría la consulta. ¿Vale? Entonces, ¿dónde el color del artículo es igual a amarillo o es azul o es rojo? Bueno, pero ahora, ¿cómo podríamos hacer esa consulta de otra manera? Esa consulta la podemos hacer de otras dos maneras. Una, utilizando el operador de unión. Se las dejo como tarea, que la hagan utilizando el operador de unión. Pero también se puede utilizar, se puede hacer utilizando el predicado in. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esa consulta de otra manera? Podemos hacerlo de esta otra manera. Que se asemeja más a lo que tú estabas buscando un poco. Artículo, Ok. código de artículo. Y aquí en la web podemos poner lo siguiente. Demos el nombre de la tabla, pues ya no acostumbrémonos a dar el nombre de la tabla, es saludable, ¿no? Luego vamos a ver que no es necesario poner todo el nombre de la tabla, sino que podemos usar un alias para abreviar, pero lo veremos en la próxima clase. Entonces, artículo.color. Entonces, mire lo que vamos a hacer aquí. Para no repetir todo eso que repetimos allá, ponemos un predicado in, abrimos un paréntesis y colocamos los valores entre comillas y separados por comas. Entonces, amarillo,
coma, azul, coma, rojo. Mira, mira cómo quedaría la consulta. Entonces, ahí diríamos, mira, vamos a sacar los códigos de los artículos tal que el color de ese artículo se encuentre en esta lista, sea alguno de estas listas, sea amarillo o sea azul o sea rojo. In, esta lista piénsala como si fuera una especie de conjunto. Entonces el color in esté dentro de, se encuentre en esta lista. Entonces, si yo tengo un artículo de color amarillo, pues el amarillo está en la lista, me vale. O uno azul o uno rojo. ¿Entendido? ¿Aló, Sí, chicos? señor. Sí, señor. Bueno, muy bien. Muy bien. Vale. Bueno, hagamos una consulta un poco más interesante, que ya es de las que hemos hecho anteriormente. Yo quiero obtener los nombres de los proveedores que suministran el artículo A6. Un artículo pues de código A6, pero para abreviar decimos artículo A6. Esa consulta ya la hicimos en álgebra, ya la hicimos en cálculo. Ahora la queremos hacer en SQL. ¿Qué tiene de especial esa consulta, muchachos? Se necesitan de 2 tablas para poder realizarla. No, se necesitan de 2 tablas. ¿Cuáles serían las tablas? Necesitamos trabajar con la tabla proveedor y con la tabla pedido, porque los códigos de los artículos que son provistos por proveedores se encuentran en pedido. Y en pedido yo puedo sacar el código del proveedor, pero el nombre no. El nombre está en ¿qué? En proveedor. O sea que yo tengo que hacer una join entre proveedor y quién? Y pedido. Yo tengo que hacer una join entre proveedor y pedido. Y necesito, obviamente, proyectar sobre el nombre de proveedores. Bueno, entonces, mire que aquí ya necesitamos 2 tablas y además necesitamos hacer una join. Pero para hacer una join, para hacer una natural join, yo necesito hacer un producto cartesiano. Entonces, ¿cómo haríamos esta consulta? Bueno, select, ok. ¿Qué me piden? Nombres de proveedor. ¿Y a dónde están los nombres de proveedor? Están en proveedor. Escribo esto así, proveedor, punto, nombre de proveedor. Y bueno, yo aquí ya no solamente tengo que declarar una tabla, sino 2 tablas, proveedor y pedido. Entonces simplemente yo las declaro separadas por coma. Y esto solamente, esta declaración, proveedor, coma, pedido, ya me está haciendo un producto cartesiano entre proveedor y pedido. Ya eso es un producto cartesiano entre proveedor y pedido. Y entonces, ¿cómo hago la join? Bueno, obviamente tengo que primero filtrar en pedido acuérdese que la where representa las tuplas. En la where yo tengo que filtrar aquellas tuplas donde el código del artículo sea igual a 6 y luego tengo que hacer una join con proveedor. Entonces, aquí en la where tengo que hacer 2 cosas.
Entonces yo aquí en la where yo tengo que hacer dos cosas. La primera es filtrar en la tabla pedido aquellas tuplas donde el código del artículo sea igual a 6. Entonces yo digo, mira, ahí pedido punto, código del artículo es igual a 6. Ok, tengo que hacer eso. Ahí yo estoy filtrando, estoy sacando de pedido solamente aquellas tuplas donde el código del artículo es igual a 6. En esas tuplas se encuentran los códigos de los proveedores que suministran ese artículo. Pero a mí me piden el nombre, entonces tengo que hacer una join con proveedor. Tengo que enlazar las dos tablas a través de código de proveedor. Entonces yo tengo que poner una condición adicional aquí. Entonces yo tengo que decir, mira, el código de proveedor de proveedor debe ser igual al código de proveedor de pedido. Yo enlazo a través de código de proveedor. Yo enlazo a través de código de proveedor. Entonces, aquí, con este producto cartesiano y esta condición de acá, yo estoy haciendo una join. Esto que está en la from y esto que está en el and, eso ya me representa a mí una join. Pero al meter esta condición aquí, ¿qué me está diciendo eso? Que estoy haciendo una join entre proveedor y un subconjunto de pedido, de una parte de pedido, todas aquellas tuplas de pedido donde el código del artículo igual a 6. Entonces, este nombre de proveedor está relacionado obviamente con aquellos que suministran el artículo A6. ¿Entendido, chicos? ¿Aló? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, hagamos otra consulta. Un poquito. Hagamos otra consulta. Quiero que la hagan ustedes. Yo quiero, estas son las mismas consultas que hemos hecho en álgebra y en cálculo. Obtener los nombres de los proveedores que suministran artículos de color rojo. Bueno, chicos, quiero que ustedes la hagan. Tener los nombres de los proveedores que suministran artículos de color rojo. ¿Qué tiene de especial esa consulta, muchachos? Que se necesitan las tres tablas. Se necesitan las tres tablas, o sea que yo tengo que ligar proveedor, artículo y pedido, porque el color está en artículo. Los proveedores, los que proveen, están en pedido y los nombres de los proveedores están en proveedor. Entonces necesito a proveedor por los nombres, a artículo por el color y a pedido por la provisión. Ustedes, bueno.
Bueno, chicos, los escucho. A ver. ¿Aló? ¿Cómo sería esa consulta? Profe, no sería select Bueno, pues me vas diciendo. Select. select proveedor punto nombre Nombre del proveedor. Ok, vale. from proveedor, coma, pedido como artículo Pedido como artículo. where Where. artículo punto color Sí, igual a rojo vale. and Sí, ahí habría que hacer el join, ¿cierto? sí. De las tres. Pero ¿es un solo join o son varios joins? Es un, no, a ver, proveedor, pedido, artículo. ¿Sería uno solo? No, No, no. son dos. Son dos, claro. Sí, son Tienes que dos. pegar a artículo, lo tienes que pegar con Con pedido pedido. a Y través luego, de código artículo y luego proveedor con proveedor. pedido, con proveedor con pedido a través de código. Entonces sería and Sí, artículo punto código de artículo sea igual a pedido punto código de artículo. Y otro and donde sea pedido punto código de proveedor sea igual a proveedor punto código de proveedor. listo, muy bien. Esta sería la consulta. Así quedaría. Quedaría la consulta. Muy bien, así quedaría la consulta, muchachos. ¿Vale? ¿Estamos? ¿Aló? ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Profe, está claro. Sí, profe. ¿Está claro? Bueno. O sea, yo necesité aquí las tres tablas. Hago un producto cartesiano de las tres para poder hacer dos joins. Una, pegar pedido con artículo a través de código de artículo. Bueno, en realidad cuando yo hago esto no estoy pegando con todo artículo porque ya en artículo yo ya le quité tuplas, me quedé solo con las de color rojo. Y luego pego proveedor con pedido a través de código. Bueno, muy bien. Ahora es donde viene mi segunda observación. Resulta, muchachos, que en algunos manejadores de bases de datos, no en todos, pero esto que les voy a contar es del caso de Oracle. Cuando uno declara las tablas en la front separadas por comas, el orden no importa desde el punto de vista del resultado de la consulta. Es decir, si yo pongo de primero proveedor, de segundo de pedido, de tercero artículo, yo invierto el orden, esto no me va a alterar el resultado, me va a dar finalmente lo mismo.
¿ok? Pero en algunos manejadores de bases de datos, como es en el caso de Oracle, el orden sí puede ser muy importante para la eficiencia de las consultas. ¿Por qué? Cada manejador de base de datos tiene una estrategia de posicionamiento y recuperación de los datos. El motor de ese manejador de base de datos tiene una estrategia de posicionamiento y recuperación eficiente. Resulta que en el caso de Oracle y de algunos manejadores de bases de datos, ellos internamente relacionan las tuplas de esas tablas se convierten en registros físicos de almacenamiento y esos registros ellos los enlazan para recorrerlos con apuntadores para recorrerlos más rápidamente. Pero resulta lo siguiente, que esos manejadores de bases de datos utilizan como pivote, como eje de la consulta, las tuplas de la primera tabla. Y resulta que el acceso a las tuplas de la primera tabla es más bien randómico, mientras que a partir de esas tuplas se enlaza vía apuntadores las siguientes. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que en algunos manejadores de bases de datos como Oracle conviene ordenar las tablas de menor a mayor. Ordenar las tablas de menor a mayor. Colocar primero la tabla más pequeña. En este caso está bien, la tabla más pequeña es proveedor. Pero entre pedido y artículo, aquí es más conveniente cambiar el orden. Colocar primero artículo. Porque yo tengo una cantidad limitada de proveedores, tengo una cantidad seguramente más grande de artículos, pero de cada artículo yo puedo tener muchos pedidos. Entonces, yo les recomiendo de ahora en adelante las dos cosas. Primero, lo que estamos haciendo aquí, dar los nombres de las columnas como extensión de los nombres de las tablas. Eso ahorra tiempo, ahorra consultas en la metabase. Entonces, ahí ya tenemos un ahorro. Y lo segundo, en el caso de Oracle, eso puede que no le funcione a usted en otra base de datos, pero en el caso de Oracle y de algunos manejadores de bases de datos, es conveniente ordenar las tablas de menor a mayor, porque utilizan como eje la primera tabla. Y el acceso a las tuplas de la primera tabla es lo que más consume tiempo. Si yo colocara aquí de primero pedido, eso me puede alterar a mí, no el resultado final, pero sí los tiempos. Me puede generar una afectación en el rendimiento de la base de datos. Nuevamente, eso no lo va a notar a usted. Si usted va y hace el ejercicio en el laboratorio de base de datos y crea una tablita con 10 tuplas, con 100 tuplas, con 1000 tuplas y le cambia el orden a esto, usted no va a notar diferencia. Va a decir, profesor, un mentiroso. Pero si usted en vez de tener 10 tuplas, usted tiene 100 millones de tuplas y usted le cambia el orden, eso sí le va a poder significar una mejora sustancial en los tiempos de consulta. Hace muchos años, un estudiante que fue alumno mío de posgrado, era el gerente de una empresa que tenía muchísimos afiliados aquí en el Valle del Cauca, que tiene muchos afiliados aquí en el Valle del Cauca, una empresa de salud, donde crecieron muchísimo las afiliaciones y ellos comenzaron a tener problemas de rendimiento en la base de datos. Entonces él me pidió el favor de que me reuniera con sus ingenieros y les diera recomendaciones. Y entonces yo les hablé de muchas cosas. Les hablé de rediseño físico, les hablé de afinamiento, les hablé de muchas cosas. Y al final les mencioné estas dos cositas que yo les estoy mencionando a ustedes, que esto es lo más sencillo. Acostumbrarse a dar el nombre de la columna como extensión del nombre de la tabla y a ordenar las tablas de menor a mayor. Entonces, ¿ellos qué fueron? ¿Qué hicieron? Como yo les mencioné, yo me estuve encerrado con ellos más de 2 horas y les hablé de muchas cosas.
Pero ellos se fueron e implementaron lo más sencillo que era esto. Le pidieron a sus usuarios de que cuando hicieran las consultas siguieran estas dos recomendaciones. Pues mire, con solo esto bajaron en un 60% los tiempos de consulta. Con estas dos recomendaciones tan sencillas. Ok, para que las tengan en cuenta, sobre todo si algún día van a trabajar en una empresa y tienen hora. ¿Entendido, chicos? ¿Aló? Sí, profe. Bueno, muchachos, entonces, con esto vamos a dejarlo aquí hoy. ¿Y qué vamos a hacer el viernes? El viernes vamos a trabajar ya los casos especiales. ¿Cómo vamos a trabajar la división en SQL? Vamos a necesitar entonces introducir unos conceptos adicionales. El concepto de subconsulta, el concepto de alias, cómo se manejan los alias en SQL. Necesitamos esos dos conceptos, el de alias y el de subconsultas. Digamos que vamos a hacer ya consultas más complejas la próxima clase. ¿Listo, muchachos? Entonces, aquí lo dejamos por hoy.